Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema que se trata de las combinaciones con el oxígeno. Dentro de ellos tenemos a los óxidos metálicos. Estos óxidos metálicos vamos a hacer con la siguiente fórmula. El metal con el oxígeno nos va a dar el óxido. Vamos a mezclar siempre un metal más un oxígeno y vamos a obtener esta fórmula. ¿Ya? Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con el hierro. ¿Ya? Hierro, sigo la fórmula más oxígeno 2. Aquí voy a tener el metal, tal como me dice en la fórmula, y voy a tener el oxígeno. Ahora, pero ¿qué es lo que debo hacer aquí? Lo que yo no me tengo que olvidar es colocar sus valencias. El oxígeno trabaja con valencia menos 2. El hierro trabaja con valencia más 2 y más 3. En este caso vamos a hacer que trabaje con valencia más 3. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? La valencia de cada uno vamos a hacer que intercambie. La del oxígeno va a venir para el hierro y la del hierro va a venir para el oxígeno. Entonces yo voy a tener aquí una nueva fórmula que va a ser el hierro, que es mi metal. Voy a llevar la valencia que tiene el oxígeno para el hierro como subíndice. Ese es un 2. Y la valencia que tiene el hierro voy a llevar para el oxígeno 3. Esta sería mi fórmula general o mi fórmula global de mi óxido de hierro. Pero yo necesito saber cuál va a ser. Si es el que tiene valencia 2 o es el que tiene valencia 3. Yo tengo que aprender a colocar sus nombres. Entonces, vamos a ver las diferentes nomenclaturas que tenemos para poder nombrar. ¿Ya? Primero tenemos a la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura tradicional respondiendo a esta formulita que tenemos aquí. Sabemos que es un óxido, entonces todos los óxidos siempre van a llevar la palabra óxido. Por lo general sería óxido de hierro, pero como este tiene dos valencias, yo tengo que diferenciar la mayor y la menor. La menor valencia va a terminar en oso y la mayor valencia va a terminar en ico. Entonces yo aquí veo que está trabajando con su valencia mayor. Entonces voy a nombrar óxido férrico. Para la nomenclatura stock tengo que nombrar más fácil, de manera más sencilla. Sé que esto es un óxido, entonces yo voy a colocar óxido de hierro en este caso, pero entre paréntesis voy a colocar la valencia con la que está trabajando escrita en números romanos. Y por último tenemos la nomenclatura IUPAC, que esta nomenclatura me dice que yo voy a colocar el nombre de lo que estoy viendo tal como está aquí. Puedo colocar mono, di, tri, con esos prefijos. Entonces voy a partir nombrando el oxígeno. Acá tengo 3 oxígenos. Esto va a ser entonces trióxido de. ¿Cuántos hierros tengo acá? 2. Entonces esto va a ser trióxido de hierro, porque aquí me está diciendo que tiene 2 hierros, ¿no es cierto? Esa es la manera de nombrar. Estas nomenclaturas tradicionales, stock o IUPAC se repite para cada una de las combinaciones, ¿ya? Entonces, ese sería el óxido metálico. Ahora tenemos también los óxidos no metálicos. Estos óxidos no metálicos, como su nombre lo dice, va a trabajar con un no metal, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. La fórmula que siguen es la siguiente. Un no metal más el oxígeno, porque con el oxígeno estamos trabajando. Voy a tener aquí el no metal con el oxígeno. Listo. Esa es la manera de formular. Entonces a ello yo voy a seguir.
Vamos a colocar, por ejemplo, el azufre. Azufre, que es un no metal, con el oxígeno. Aquí recordarles que el no metal, para poder trabajar en un óxido no metálico, siempre debe trabajar con su valencia positiva. No puede trabajar con su valencia negativa. Aquí sé que el oxígeno tiene valencia -2. Ahora el azufre tiene valencia +2, +4, +6. Vamos a hacer que trabaje con su valencia +6. ¿Ya? Aquí nuevamente lo que tenemos que hacer es intercambiar sus valencias para poder obtener los subíndices. Entonces yo aquí voy a tener 2 para el azufre y 6 para el oxígeno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? En este caso tengo valencias pares. Puedo simplificar y sacar de cada una su mitad. Esto aquí me va a dar una nueva fórmula. 1 para el azufre. El 1 no se coloca porque se sobreentiende. Pero voy a colocar el 3 del oxígeno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí ahora para poder colocar su nombre? Yo voy a hacer lo siguiente. Tengo que poder observar antes de poder colocar su nombre. Para ello voy a hacer aquí un pequeño texto en la parte de aquí arriba donde me dice lo siguiente: si trabaja con valencia +1 y valencia +2, va a tener un prefijo que es hipo y va a terminar con un sufijo que es oso. ¿Ya? Aquí está. Continuamos. Si tiene valencia con +3, +4. Aquí ya no va a tener ningún prefijo, directamente va a tener un sufijo, como lo vimos anteriormente, y eso va a ser oso. Si trabaja con su valencia +5 y +6, tampoco va a tener ningún prefijo, directamente va a tener el sufijo, pero en este caso va a ser ico, porque sería como la mayor valencia. Y cuando tiene valencia +7, que son los casos especiales de ciertos elementos, sí tiene un prefijo que va a ser per y va a terminar en ico. Entonces, vemos acá lo siguiente. Mi óxido de azufre está trabajando con valencia 6. Para poder nombrar en la nomenclatura tradicional, yo tengo que tener eso muy en cuenta. Entonces, veo en la parte de arriba. Está aquí. Aquí está el 6. Y me dice que tiene que terminar en ico. Entonces, yo aquí voy a colocar su nombre. Y voy a poner a este lado. En la nomenclatura tradicional, los óxidos no metálicos también se los conoce como anhídridos. Y esto va a ser anhídrido. Ya no va a llevar la palabra de, va a ser directamente el nombre del no metal, porque ya puedo especificar con la terminación. Esto va a ser anhídrido sulfúrico. Ya veo que está terminando con ico. Para la nomenclatura stock, como lo vimos anteriormente, va a seguir siendo óxido de azufre, pero ¿qué debo hacer? Debo colocar entre paréntesis la valencia con la que está trabajando. Para la nomenclatura IUPAC, yo debo nombrar todo lo que estoy viendo aquí. Parto por el oxígeno. Tengo 3 oxígenos, va a ser trióxido de azufre, porque tengo un solo azufre en este lado. Esa es la manera de nombrar. Esta nomenclatura nuevamente se repite, en este caso para todos los no metales con los que tenga que trabajar. Ahora vamos a ver los óxidos salinos, ¿ya? Estos son los óxidos salinos. Los óxidos salinos responden a la misma fórmula de los óxidos metálicos, pero en este caso lo que yo debo hacer es combinarlos. Estos van a trabajar con la valencia +2, +3 y la valencia +2, +4.
con todos los elementos que tengo en ese grupo, de cada uno de los dos. Como ya vimos en el anterior, del hierro vamos a trabajar, ¿ya? Tengo aquí hierro. Vamos a hacer los dos óxidos. Con su menor valencia es así, va a ser óxido ferroso. Y aquí abajo yo voy a colocar el óxido férrico, que vimos aquí tiene un 2 y aquí tiene un 3. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que realizar una suma aritmética de los subíndices que tengo en este lado. Para el oxígeno, acá tengo 1 más 3, 4. Entonces mi nuevo oxígeno va a tener subíndice 4. Para el hierro en la parte de arriba tengo un hierro y en la parte de abajo tengo 2. 1 más 2, 3. Entonces mi nuevo óxido salino, también se lo llama óxido mixto u óxido doble, va a ser el siguiente. Todo lo que yo tengo acá, este es mi óxido salino. ¿Qué es lo que me falta aquí? Poder colocar su nombre. Nuevamente, esto se nombra en base a las 3 nomenclaturas que ya vimos anteriormente. Para la nomenclatura tradicional, vamos a colocar el nombre de acuerdo de la misma manera que ya lo habíamos visto anteriormente en los óxidos. Solamente aquí va a cambiar una pequeña cosa. Ya va a tener el siguiente nombre. Va a ser óxido ferroso férrico. ¿Por qué ferroso férrico? Porque estoy haciendo una combinación del óxido ferroso y del óxido férrico. Para la nomenclatura stock también se va a llamar óxido, pero va a ser aquí de hierro. Entre paréntesis, como ya vimos, siempre debemos colocar su valencia con números romanos. Aquí tengo que colocar lo siguiente: 2, voy a poner punto y coma, 3, porque son las dos valencias con las que está trabajando el hierro. Y en la nomenclatura IUPAC vamos a colocar todo lo que yo veo, tal como está, lo anoto. Entonces parto por el oxígeno. Tengo 4 oxígenos. Va a ser entonces tetraóxido de trihierro, porque tengo 3 hierros. Esa es la manera de poderlos nombrar. No nos olvidemos que trabaja solamente con los grupos más 2 más 3 y más 2 más 4. Vamos a ver ahora los hidróxidos. Estos hidróxidos se dan a través de la mezcla de un óxido, en este caso siempre un óxido metálico u óxido salino, pero que trabaje con un metal. Voy a tener aquí la fórmula general del óxido metálico más agua. Esta es la fórmula del agua. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a tener el metal y aquí voy a tener un grupo oxidrilo, que esto es algo que recién estamos viendo. ¿Ya? El grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo contiene una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno. Como ejemplo, vamos a colocar el óxido férrico con el que trabajamos arriba. ¿Ya? Esta es la fórmula general del óxido férrico. Está trabajando con valencia más 3. Ahora aquí también tengo el agua respondiendo a la fórmula. Ahora sigo lo siguiente. Me dice el metal. ¿Cuál es mi metal? El hierro. Me dice el grupo OH. OH. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Colocar sus valencias. Aquí lo voy a poner. Todo esto, el oxígeno y el hidrógeno tienen valencia menos 1. ¿Ya? Así como hemos trabajado con el menos 2 para el oxígeno o el más 3 del hierro, esto tiene valencia menos 1. Pero no nos olvidemos que es el oxígeno y el hierro. Entonces aquí yo voy a colocar la valencia de todo este grupo oxidrilo, que es menos 1. Y tengo que colocar la valencia del hierro, que sigue siendo
más 3. De la misma manera, acá yo tengo que intercambiar sus valencias para poder obtener los subíndices. Entonces aquí voy a obtener mi nueva fórmula del hidróxido. Va a ser hierro. El 1 va a bajar aquí al hierro, se sobreentiende. Ahora tengo que colocar el OH. Este 3 va a bajar aquí. Pero si yo lo dejo así, este 3 va a ser solamente para el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Como me dice que todo esto es un grupo y todo tiene una sola valencia, lo vamos a encerrar en paréntesis. Entonces, ahora sí entiendo que este 3 es para todo el grupo oxidrilo. ¿Cómo vamos a nombrar a este hidróxido? La manera de nombrarlo es como hemos estado nombrando todos los anteriores. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. ¿Ya? Aquí vamos a colocar. Para la nomenclatura tradicional sabemos que es un hidróxido, entonces siempre se pone primero la palabra hidróxido. En este caso está trabajando con su valencia mayor, que es el 3, entonces va a ser hidróxido férrico. Para la nomenclatura stock nuevamente va a ser hidróxido, porque así se llama el compuesto, pero esta vez va a ser hidróxido de hierro y entre paréntesis su valencia del metal, que es 3. Para la nomenclatura IUPAC vamos a tener lo siguiente, va a ser trihidróxido de hierro. De hierro, ¿por qué? Porque aquí tengo una sola molécula de hierro. Y esa es la manera sencilla de poder nombrar y formular estos compuestos. Ahora vamos a ver una última combinación existente en la naturaleza con el oxígeno, que son los peróxidos. Son muy sencillos de poder verlos, como por ejemplo tenemos en nosotros algo muy común que utilizamos para desinfectar cualquier herida, por ejemplo, que es el agua oxigenada. Este es un peróxido, este es el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Estos peróxidos son la mezcla nuevamente de un óxido con un oxígeno. ¿Qué voy a tener aquí yo? Por lo general responde a esta fórmula. Oxígeno 2. A veces el 2 que yo tengo acá abajo, que lo vamos a poner otro colorcito, este 2 no hay, se simplifica a 1. Y eso es porque los subíndices se simplifican. Pero generalmente nosotros vemos esta fórmula y ya sabemos que es un peróxido. Como ejemplo vamos a poner aquí el siguiente óxido, que es el óxido de sodio. Esta es la fórmula general del óxido de sodio. Más. Ahora aquí me dice que tengo que volver a mezclar con un oxígeno. ¿Ya? Debo responder a esta fórmula. Eso es lo que me está indicando. Para este caso, que es el único caso donde cambia excepcionalmente la valencia del oxígeno, tengo escrita mi fórmula del peróxido. Este 2 siempre va a estar allí porque está respetando esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? Debo colocar sus valencias, ¿ya? El oxígeno trabaja con valencia menos 2 y el sodio trabaja con valencia más 1. Este 2 de aquí no se va a mover, se va a quedar allí. Yo lo que voy a poder hacer es intercambiar. Este 1 puede venir fuera de este 2. Para escribir la nueva fórmula, yo tengo entonces lo siguiente. Tengo el sodio. La valencia del oxígeno va a ir como subíndice para el sodio. Ahora debo escribir el oxígeno. El oxígeno va a llevar este 2
como ya mencionamos, y tengo que llevar su valencia del metal, que en este caso es más 1. Como el 1 se sobreentiende, entonces esto se queda así. Como vemos, estamos respetando la fórmula que vimos aquí arriba. No debo yo simplificar este 2, nada. Se queda tal como está. Vamos a ver aquí un último ejemplo para terminar, para que vean que es un poco diferente. Escribo primero el óxido de bario, que tiene esa forma. ¿Por qué? Porque la valencia del bario es más 2 y se simplifica. Aquí entonces yo voy a tener así: bario, oxígeno, 2. Ahora nuevamente yo debo colocar sus valencias. Aquí va a ser menos 2 y aquí va a ser más 2. Estas valencias voy a intercambiar. ¿Y qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a obtener lo siguiente. El 2 del oxígeno va a bajar para el bario. Y este oxígeno, que inicialmente ya tiene un 2, este 2 me dice que sale afuera del oxígeno. Pero yo no puedo colocar así. Como ya vimos en los hidróxidos, voy a colocar un paréntesis. Ahora, todavía aquí hay algo que yo puedo hacer. Este 2 no lo toco, pero el 2 que tengo afuera para el bario y para todo el peróxido los puedo simplificar y se vuelve 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a obtener mi nueva fórmula, que va a ser bario. El 1 que tengo acá se sobreentiende, el oxígeno 2, que es por fórmula, y este 1 se sobreentiende. Y mi fórmula de peróxido de bario se quedaría de la siguiente manera. Como vemos, es diferente a la que tenemos aquí arriba, y esto es debido a las valencias con las que se intercambian. Eso sería toda la clase por hoy. Muchas gracias por su atención.